Muy buenas gente de YouTube, hoy nos encontramos nuevamente en un nuevo vídeo sobre modulación PSK, sin más preámbulos, empecemos. La modulación en fase PSK es una modulación digital ampliamente utilizado para los sistemas de comunicaciones modernos. Para entender de mejor manera la modulación PSK, recordaremos lo que es una fase. La fase o ángulo de una señal senoidal o cosenoidal es el ángulo de proyección que tiene un movimiento circular en un eje lineal. Para un mejor entendimiento, veamos la siguiente gráfica. En el lado izquierdo de la imagen, donde está el cursor, podemos ver cómo un vector gira en torno al origen, de manera constante. Dicho movimiento muestra cómo el ángulo o fase de este vector va creciendo de manera constante en el tiempo. Si nosotros proyectamos el movimiento de este vector en los ejes de coordenadas, podremos observar que al dar una vuelta completa se genera una señal senoidal en la proyección del eje Y. De igual forma, se genera una señal cosenoidal en la proyección del eje X. Pero, en esta ocasión, solo nos centraremos en la señal senoidal. Analizando la señal resultante, podremos darnos cuenta que cada tramo de esta señal corresponde a un ángulo o fase del vector giratorio. Por ejemplo, cuando el vector tiene un ángulo de 0 grados, la señal senoidal está en el punto 0, empezando su fase positiva. Si el ángulo del vector es de 90 grados, este corresponde al punto máximo positivo de la señal senoidal. Con esto en mente podemos ver cómo funciona la modulación PSK. La modulación por desplazamiento de fase o PSK es una técnica de modulación digital en la que la fase de la señal portadora se modifica discretamente para representar información binaria. Dependiendo del esquema de PSK, la fase puede tomar distintos valores discretos. En PSK, la frecuencia y la amplitud de la portadora se mantienen constantes. Analizando lo que sería la gráfica, aquí podemos ver cómo nuestra señal portadora es de frecuencia y amplitud constante. Y aquí está nuestra señal modulada, que en un momento vamos a ver cómo es que se puede interpretar o entender esta señal. Tenemos nuestra señal portadora y nuestra señal moduladora, que es la información que queremos enviar. Primeramente le vamos a dar a los respectivos valores o los respectivos bits un ángulo o una fase. En este caso, al 1 le vamos a dar 0 grados y al 0 le vamos a dar una fase de 180 grados. En este tipo de codificación, si quieren llamarlo así, podemos proceder a analizar nuestra señal modulada. Y nos vamos a ayudar de la siguiente imagen, donde podemos ver cómo cada grado o cada fase correspondiente corresponde a una parte de la fase de una señal senoidal. Para enviar un 1, nuestra señal portadora tiene que empezar con una fase de 0 grados y terminar en 0 grados. Y como podemos ver, en el momento en el cual se envía un 1, la señal empieza en 0 grados, que sería en este punto de aquí, y acaba en 0 grados, que sería este otro punto de aquí, o si quieren verlo desde este otro punto. Ahora, para enviar un 0, la fase tiene que empezar con 180 grados y terminar con 180 grados. Podemos ver aquí que 180 grados corresponde a este punto, el punto de cruce por 0 para empezar lo que sería el voltaje negativo de la señal senoidal. Entonces, como nos dice que tiene que empezar y terminar con 180 grados, podemos ver cómo aquí empieza con 180 y termina con 180. Para enviar un 1 tiene que empezar con 0 grados. 0 grados corresponde a el cruce por 0 en el cual va a empezar su fase positiva, la señal. Entonces empieza en 0 grados y termina en 0 grados en este punto. Como el siguiente bit también es un 1, este también va a empezar en 0 grados. Entonces
se ve como la señal no tuviera ningún tipo de modificación. Luego, en el momento en el cual nosotros enviamos el 0, otra vez hay un cambio de fase a 180. Acaba en 180, para el 1 empieza en 0, acaba en 0. Y para estos otros ceros empieza en 180 y acaba en 180 grados. Resumiendo, cada que haya un cambio de fase, el demodulador lo va a interpretar como un bit o una información binaria. En este caso estamos viendo información básica de un bit. Matemáticamente hablando, una señal PSK puede expresarse de la siguiente forma. S de t es igual a A, que es la amplitud de la portadora, multiplicado por el coseno de 2pi por la frecuencia de la portadora por t, más tita, que tita viene siendo nuestra fase modulada o la modificación a la fase que nosotros vamos a realizar. Tipos de PSK. BPSK. La BPSK es lo que vimos hace un momento, que sería la codificación de un solo bit. Sabemos que un bit solo puede tener dos estados, o un 1 o un 0. Es por eso que aquí solo estamos utilizando dos ángulos, o dos fases. La fase en 0 grados y para el 1 y para el 0 180 grados. Entonces esto ya lo analizamos hace un momento. Luego viene la QPSK. En este caso es similar al anterior, con la diferencia de que ahora vamos a transmitir 2 bits en cada cambio de fase. 2 bits solo puede tener 4 combinaciones posibles. Entonces vamos a dividir los 360 grados en 4, dándonos como resultado estos ángulos. Y le vamos a asignar al 0, 0 un ángulo de 0 grados, al 0, 1 un ángulo de 90 grados, a 1, 0 un ángulo de 180 grados y al 1, 1 un ángulo de 270 grados. Esta asignación o codificación no es fija. Ustedes pueden usar cualquier ángulo que quieran, siempre y cuando el modulador y el demodulador estén sincronizados o estén configurados de la misma forma. Teniendo ya estos datos codificados, ya podemos empezar a analizar la gráfica. Para enviar un 0, 0, tenemos que enviar la fase empezando en 0 grados. Entonces aquí empieza en 0 grados y acaba en 0 grados. Para enviar un 1, 0, vemos que tiene que empezar en 180 grados y acabar en 180 grados. Recuerden que el ángulo de 180 grados es el cruce por 0 justo en el momento en el cual empieza la fase negativa de la señal senoidal. Entonces, aquí podemos ver cómo empieza en 180 grados y acaba en 180 grados. Para enviar un 0,1, vemos que le corresponde al 90 grados. 90 grados en la señal corresponde al punto máximo de amplitud positiva de la señal. Entonces tiene que empezar con 90 y acabar en 90. Para enviar 1,1 corresponde a 270 grados, que es el punto más bajo de la señal. Entonces tiene que empezar en el punto más bajo y acabar en el punto más bajo. Si se dan cuenta, a diferencia del anterior, que sería el BPSK, en el QPSK estamos enviando más información en menor tiempo, con menores cambios de fase. Esto es una gran ventaja porque ayuda bastante en la velocidad de transmisión, pero ya empieza a utilizar un mayor ancho de banda debido a estos cambios bruscos de amplitud, cambiar la fase, y también ya el ruido se vuelve un poco más relevante. Luego tenemos el 8PSK.
que es prácticamente similar a los anteriores, solo que en este caso vamos a enviar 3 bits por cada cambio de fase. Con 3 bits, el número máximo posible de combinaciones son 8, que podemos verlas aquí. Entonces tenemos que dividir los 360 grados en 8, que sería estos grados o fases de aquí. Y a cada grupo de bits le asignamos una fase o un grado. Y de igual forma, cada que cambie de fase según con qué ángulo empiece y termine, vamos a transmitir 3 bits. Todavía mejor que la anterior, porque estamos transmitiendo mayor información o menores cambios de fase. Pero nuevamente, el ancho de banda, y en este caso, se ve más afectado por el ruido. Continuando con la presentación, vamos a ver la modulación PSK. Es decir, vamos a ver cómo podemos transformar una entrada de datos en formato binario a una señal modulada en formato BPSK, que es un caso especial o específico de la modulación PSK, donde tenemos dos niveles de fase, 0 grados y 180 grados. Y la primera de estas etapas o procesos que seguimos para poder realizar esto es el convertidor de nivel de unipolar a bipolar, donde como entrada de datos tenemos una señal digital, ceros y unos, que por lo general si nosotros les representamos a niveles de tensión, son de 0 a más 5 voltios, 0 a más 3.3 voltios, 0 a más 12 voltios. Y lo que hace este proceso es que transforma lo que son los unos lógicos en más 1 voltio de amplitud y los ceros lógicos en menos 1 voltio de amplitud. Es por eso que decimos que tenemos un convertidor de nivel de unipolar a bipolar, pues como entrada tenemos una única polaridad de tensión, que es la positiva, y como salida tenemos dos polaridades de tensión, que es la positiva y la negativa. Como siguiente etapa tenemos que generamos una señal portadora sinusoidal, cuya ecuación es la siguiente, mediante un oscilador de portadora de referencia. Y se pasa esta señal portadora por un separador, o que puede ser un filtro pasabajas o pasabandas, esto con el fin de eliminar el ruido. Y la siguiente etapa o proceso que tenemos es el modulador balanceado, que se podría decir que es la etapa clave o principal de la modulación BPSK, que básicamente lo que hace es multiplicar la entrada bipolar que obtuvimos anteriormente con la señal portadora. Matemáticamente esto se expresa de la siguiente manera, donde decimos que la salida de voltaje de modulador balanceado va a ser igual a la amplitud de la portadora por el seno de 2pi por la frecuencia de nuestra portadora por el tiempo multiplicado por la señal bipolar que tengamos en ese instante de tiempo. Gráficamente se interpreta de la siguiente manera. Pues recordemos que nuestra señal bipolar va en dos valores, menos 1 voltio y más 1 voltio. Esto al multiplicarse con nuestra portadora al multiplicarse con más 1 voltio no se altera en absolutamente nada, es decir, mantiene su ángulo de 0 grados. Y al multiplicarse por menos 1 voltio, lo que va a pasar es que los picos positivos se van a convertir en picos negativos, y los picos negativos se van a convertir en picos positivos. Matemáticamente, esto se representa como un desplazamiento de 180 grados. Es decir, los unos lógicos se van a mantener en 0 grados y los ceros lógicos se van a desplazar 180 grados en la señal. Y finalmente lo que hacemos es pasar nuestra señal modulada o la salida de nuestro modulador balanceado por un filtro pasabandas con el fin de eliminar cualquier ruido que tengamos durante el proceso y por un amplificador de potencia y finalmente nuestro medio de transmisión o antena. En la parte derecha podemos observar las gráficas que tenemos para cada uno de estos procesos, donde como entrada teníamos nuestra señal en formato de dato binario, lo transformábamos a bipolar, es decir, con amplitud de menos 1 a más 1 voltio. Generábamos la portadora y multiplicábamos la portadora con nuestra señal bipolar, obteniendo así nuestra señal modulada. La demodulación PSK. Ya que vimos cómo podemos transformar nuestros datos binarios a una señal modulada, ahora tenemos que ver cómo podemos transformar nuestra señal modulada de nuevo a datos binarios. Y la primera de estas etapas que tenemos para poder realizar este proceso es el filtro pasabandas, donde como entrada tenemos nuestra entrada de señal modulada BPSK, que puede ser proveniente de una antena o el medio de transmisión que tengamos, que tiene la forma de una señal sinusoidal, que es de signo positivo o negativo, dependiendo si nuestro dato binario era un 0 o un 1 lógico. Y lo que hace el filtro pasabandas es eliminar las frecuencias indeseadas, es decir, durante el medio de transmisión, lo que va a pasar es que se van a sumar ruidos o interferencias a nuestra señal. Y lo que vamos a hacer con el filtro pasabandas es únicamente dejar pasar las frecuencias que nosotros deseamos, es decir, la frecuencia de nuestra portadora.
Las frecuencias que nosotros dejamos pasar van a estar dentro de dos frecuencias de corte, frecuencia de corte 1 y frecuencia de corte 2, inferior y superior. Existen multitud de circuitos que pueden realizar este proceso. Estos circuitos pueden ser circuitos pasivos, circuitos activos, con amplificadores operacionales, con capacitores, inductores y todo. En la imagen 2.9 tenemos un filtro pasabandas LC, que es el más simple que tenemos, que consta de lo siguiente. El condensador 1 y el resistor 1 conforman lo que es un filtro pasaltas, es decir, van a atenuar todas las frecuencias detrás de una frecuencia de corte F1 y van a dejar pasar todas las frecuencias a partir de la frecuencia 1 hacia adelante. Y el resistor 2 y el capacitor 2 conforman lo que es un filtro pasabajas, que lo que hace es dejar pasar las frecuencias inferiores a una frecuencia F2 y atenuar las frecuencias superiores a la frecuencia F2, cuya ecuación de frecuencia de corte es la siguiente. La frecuencia F1 viene dada por 1 entre 2pi por la resistencia 1 por la capacitancia 1, y la frecuencia F2 viene dada por 1 entre 2pi por la resistencia 2 por la capacitancia 2. Posterior a este filtro pasabandas, lo que tenemos que realizar es una recuperación coherente de la portadora, es decir, obtenemos nuestra señal modulada y lo que tenemos que hacer es identificar las frecuencias a las que está trabajando y obtener de nuevo la portadora tanto en su fase como en su frecuencia. Y finalmente la siguiente etapa que tenemos es el modulador balanceado, cuya expresión matemática básicamente es la señal de entrada ya pasada por el filtro pasabandas multiplicado por la portadora que recuperamos. Esto matemáticamente se va a expresar como que la señal de salida del modulador balanceado va a ser igual a más o menos una amplitud por el seno de su frecuencia angular por el tiempo multiplicado por la amplitud de la portadora por el seno de la frecuencia angular de la portadora por el tiempo. Los signos más y menos representan si es que el dato transmitido fue un 1 lógico o un 0 lógico, es decir, si tiene desplazamiento de 0 grados o 180 grados. Esta expresión, si nosotros igualamos las amplitudes de ambas señales, obtenemos que se pueden representar de la siguiente manera, donde nuestro seno se multiplica por este seno y obtenemos un seno cuadrado de nuestra frecuencia angular por el tiempo. Y si aplicamos leyes de trigonometría, obtenemos la siguiente expresión, más o menos un medio por 1 menos el coseno de 2 por la frecuencia angular por el tiempo. Realizando operaciones aritméticas, obtenemos la siguiente expresión, donde lo siguiente que realizamos es pasar esta salida del modulador balanceado por un filtro pasabajas. Esto con el fin de eliminar lo que es la señal cosenoidal que tenemos en la parte derecha, es decir, menos un medio por coseno de 2 por la frecuencia angular por el tiempo, obteniendo así únicamente nuestra señal constante, de más un medio o menos un medio. Gráficamente esto se interpreta de la siguiente manera. Obtenemos acá nuestra señal del modulador balanceado, que es nuestra señal de color azul. Al pasarla por un filtro pasabajos eliminamos las altas frecuencias, obteniendo esta señal de color negro, donde si es que tiene una amplitud positiva, se dice que tenemos un 1 lógico, y si tiene una amplitud negativa, tenemos un 0 lógico. Y finalmente, esta señal lo que se hace es pasarla por un comparador. Es decir, si tenemos una amplitud positiva, en la salida vamos a tener lo que es un 1 lógico, o más 5 voltios, o el nivel de tensión que estemos manejando. Y si tenemos una amplitud negativa, vamos a obtener un 0 lógico. En resumen, la demodulación PSK, tenemos acá una gráfica donde tenemos nuestra señal de entrada, que es la señal modulada BPSK proveniente de nuestra antena o medio de transmisión. Lo que tenemos que realizar es que regeneramos nuestra portadora y la multiplicamos por nuestra señal modulada, obteniendo esta señal de color azul, la pasamos por un filtro pasabajas y finalmente por un comparador, que como resultado nos obtiene una señal digital, ceros y unos. A continuación vamos a ver la simulación de MATLAB de este tipo de modulador, donde lo primero que realizamos en el código es limpiar nuestro área de trabajo con close, clear y clc. Imprimimos que estamos iniciando nuestro programa. Vamos a leer un byte de datos mediante teclado, esto mediante la función leerByte que está definida por acá, que lo que hace es primeramente iniciar un vector con 8 elementos de ceros. Define si es que la lectura ya fue realizada con un 0, es decir, 0 indica que la lectura todavía no fue realizada correctamente, y un 1 que la lectura fue realizada correctamente. Entonces, mientras la lectura no esté realizada correctamente,
vamos a realizar una lectura de una cadena de caracteres, un string. Y si la longitud de esta cadena de caracteres no es igual a 8, o no tiene ceros, o no tiene unos, entonces volvemos a leer nuestro dato. Y si es que sí tiene una longitud igual a 8, y solamente contiene ceros, y solamente contiene unos, entonces vamos a almacenar nuestra cadena de caracteres, recorriendo carácter por carácter, y almacenarlo como dato numérico, convirtiéndolo con esta función en nuestro vector byte. Y si es que tenemos algún error a la hora de ingresar datos, por ejemplo, si ingresamos algún string o algún dato incorrecto, entonces imprimimos un mensaje de error y cerramos el programa. Luego definimos lo que son nuestros parámetros de nuestras señales. La frecuencia de nuestro dato, es decir, nuestra señal de entrada digital, va a tener una frecuencia de 1 Hz. El periodo de nuestro dato, que es igual a 1 entre la frecuencia del dato. El periodo de muestreo, que va a ser, en este caso lo vamos a definir como el periodo del dato entre 1000. La frecuencia de muestreo, que es igual a la inversa del periodo. El tiempo, que va a ir desde 0 hasta 8 segundos, en este caso, debido a que la frecuencia es de 1 Hz. Nuestro dato en función del tiempo, que va a venir dado por la siguiente función, que lo que hace es transformar nuestro dato binario, que únicamente tenía 8 valores de ceros y unos, en un vector mucho más grande que es generado mediante esta función, donde recibe el byte, es decir, los 8 bits, y el vector del tiempo. Y lo que va a hacer es asignar para cada valor de tiempo un determinado valor de byte. Esto recorriendo todo nuestro vector y para determinados instantes de tiempo, determinados rangos de tiempo definidos por el periodo de nuestra señal, va a asignar lo que es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo bit, diré. Luego tenemos lo que es la señal bipolar, es decir, transformábamos lo que es nuestra señal digital en una señal bipolar con voltaje de menos 1 voltio y más 1 voltio. Esto recorriendo con un bucle desde 1 hasta todos los valores que tenemos de nuestra señal bipolar. Pues nuestra señal bipolar es iniciada primeramente con la misma longitud que nuestros datos en función del tiempo. Y si es que el dato es igual a 1, entonces nuestra señal bipolar va a tener un valor de más 1 voltio. Y si es que es igual a 0, entonces va a tener un valor de menos 1 voltio. Luego generamos lo que es nuestra señal portadora, la cual tiene una determinada amplitud, una determinada frecuencia, y su ecuación es una señal sinusoidal, amplitud por el seno de 2pi por la frecuencia de la portadora por el tiempo. Luego generamos lo que es la señal modulada. Primeramente la iniciamos con ceros, y decimos que la señal modulada dijimos que va a ser igual a la señal portadora multiplicada por la señal bipolar. Realizamos este proceso para todos los instantes de tiempo que tengamos. Y con eso concluiríamos lo que es la modulación en PSK. Siguiendo con la demodulación, lo primero que realizamos es imprimir un mensaje que indica que estamos iniciando el proceso de modulación. Y tenemos que, vamos a rellenar nuestra variable salida modulador balanceado con llenado de ceros. Esto para cada instante de tiempo que tengamos. Recorremos para cada instante de tiempo y asignamos a nuestra salida del modulador balanceado, que dijimos que va a ser igual a nuestra señal modulada multiplicada por la señal portadora. Y finalmente pasamos esta señal del modulador balanceado por un filtro pasabajas. Esto para todo instante de tiempo. Esta función lo que hace es recibir la frecuencia de muestreo y la frecuencia del dato. Bueno, la frecuencia de muestreo y la frecuencia de corte. En este caso estamos definiendo nuestra frecuencia de corte como la frecuencia del dato entre 3. Esto debido a que, como vimos en las gráficas anteriormente, en las diapositivas, pudimos observar que la frecuencia de nuestra señal del modulador balanceado es el doble que nuestra frecuencia portadora. Por lo tanto, para poder filtrarla correctamente, necesitamos filtrar desde la frecuencia del dato entre 3, es decir, nuestra frecuencia original, nuestra frecuencia de dato entre 3. Y finalmente pasamos al comparador, que como dijimos, las amplitudes positivas las convertimos en 1 lógico y las amplitudes negativas en 0 lógico. Esto mediante esta condición. Si es que la salida de esta señal es mayor a 0, entonces va a tomar un 1 lógico. Y si es
menor o igual a 0, entonces va a tomar un 0 lógico. Y imprimimos que se termina el proceso de modulación. Y finalmente graficamos nuestras señales. Esto estamos graficando por acá lo que es la señal de entrada de datos binarios, la señal bipolar, la señal portadora, la señal modulada. Acá estamos graficando lo que es el proceso de modulación. Primeramente la señal modulada, la señal del modulador balanceado, la señal filtrada y la señal después del comparador, es decir, la señal demodulada finalmente. Corremos este programa y por teclado tenemos que introducir un byte de datos. Por ejemplo, 10001 0. Tenemos 4, 6, 7, 8 bits. Lo corremos. Y acá podemos observar lo que es nuestra señal de datos en formato binario, ceros y unos, para cada instante de tiempo. Podemos observar nuestra señal bipolar, donde dijimos que convirtamos nuestros unos lógicos en más 1 voltio de amplitud y nuestros ceros lógicos en menos 1 voltio de amplitud. Generamos nuestra señal portadora, que tiene la forma de una señal senoidal. Multiplicamos la portadora por la señal bipolar, generando así nuestra señal modulada en formato BPSK. Posterior a esto existen más procesos como ser la amplificación o la transmisión de datos, pero estos no son simulables de forma gráfica. En el lado de modulador tenemos que como entrada tenemos la señal modulada en formato BPSK. Por acá generamos lo que es la portadora y multiplicamos la portadora por la señal BPSK, obteniendo como salida la señal del modulador balanceado, que es esta señal de color azul. Pasamos esta señal por un filtro pasabajas, generándonos la señal de color negro, eliminando las altas frecuencias. Y la pasamos esta por un comparador, donde comparamos si es que tiene una amplitud positiva o una amplitud negativa. Las amplitudes positivas se vuelven en 1 lógico y las negativas en 0 lógico. Obteniendo así que nuestra señal demodulada va a ser igual a nuestra señal de entrada de datos binarios. La codificación M-área. La modulación que vimos anteriormente en MATLAB es la denominada modulación BPSK, donde únicamente teníamos dos valores de fase. En el ejemplo se veía un valor de fase de 0 grados y de 180 grados. Es decir, nuestra M, es decir, la cantidad de condiciones o fases posibles de salida, era igual a 2. Y como únicamente teníamos dos combinaciones, podíamos representar un bit de información únicamente, por lo tanto n era igual a 1. La relación entre estas dos variables es la siguiente, donde decimos que la cantidad de bits codificados es igual al logaritmo base 2 de la cantidad de condiciones o de fases posibles de salida. A continuación podemos ver una tabla donde se muestran algunos de los valores de n y de m que van relacionados. Por ejemplo, si queremos representar 5 bits de información en una señal, necesitaríamos una cantidad de 32 posibles fases. En la siguiente imagen, en la figura 2.19, podemos observar, por ejemplo, una señal que es QPSK, es decir, tenemos 4 posibles fases distintas. M es igual a 4. Por lo tanto, con esta codificación podríamos codificar 2 bits de información en una única señal. El ancho de banda mínimo necesario para poder pasar portadoras M-áreas moduladas digitalmente viene dado por la siguiente ecuación, donde el ancho de banda mínimo va a ser igual a la velocidad de entrada, esta definida en bits por segundo, dividida entre el logaritmo base 2 de m, que dijimos que es la cantidad de estados de salida, o la cantidad de fases distintas que podemos tener. Y si nosotros recordamos de la diapositiva anterior, donde n era igual al logaritmo base 2 de m, entonces podemos reemplazar eso en esta ecuación, diciendo que el ancho de banda mínimo que nosotros necesitamos para poder pasar portadoras m-áreas viene dado por la velocidad de entrada, está en bits por segundo, y de la cantidad de bits que estemos codificando. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el diagrama de constelación de PSK. Y esta llega a ser una representación gráfica de los símbolos de la señal modulada en el plano complejo. Es decir, que este diagrama de constelación va a ser la representación de una señal modulada mediante un esquema de modulación digital. Este diagrama específicamente muestra la señal como un diagrama de dispersión bidimensional, es decir, que va a estar tanto en el plano Y como en el plano X, en el plano complejo, en instantes de muestreo de símbolos específicos, como puede ser el 010, el 110, el 111 y así. Este es un diagrama de constelación de 8 muestras en PSK.
Distancia entre símbolos y ruido. La distancia entre símbolos y ruido se llega a representar por una fórmula en particular, que esta suele ser definida por la expresión matemática de D igual a 2 por A por el seno de pi sobre M, donde D es la distancia entre símbolos y el ruido, y M es el número de los símbolos que va a haber, es decir, puede ser 4, 8, 16, 32 y así. Y A es la amplitud, es la radio de la constelación. Y el ruido afecta lo que es a la recepción porque desplaza los puntos de la constelación, lo que puede provocar errores en la detección de símbolos. Esto se puede ver mejor en lo que es en un ejemplo de MATLAB para representar la constelación de PSK. Este de acá es el diagrama de constelación de PSK para uno de orden M. Y para la orden de PSK, primero lo que hay que hacer es ingresar el orden de modulación que se quiere llegar a tener, como puede ser ejemplo de 2, de 4, de 8, de 16. Tenemos que validar que M sea una potencia de 2, y en este caso lo hacemos con la introducción de que el orden de modulación debe ser una potencia de 2. Los puntos de la constelación van a estar determinadas por teta, que son los ángulos de los símbolos, va a ser igual a 0 hasta m-1 por 2 por pi entre m. Y los símbolos en el plano complejo va a estar determinada por lo que se conocería como el círculo unitario, es decir, de Euler, entre paréntesis el ángulo 1j por teta. Entonces se grafica finalmente la constelación con este código de acá, que es específico para representar las gráficas puntos en 2D. Mostramos los ejes, mostramos lo que son los cuadros que aparecen en los ejes. El eje X lo determinamos eje real y el eje Y eje imaginario, como conocemos en un plano complejo. La figura se va a llamar diagrama de constelación, y finalmente ponemos lo que es las etiquetas de los símbolos que tienen que llegar a aparecer. Y esta parte de acá de string es lo que convierte los valores numéricos que se han llegado a mostrar a texto, a etiquetas. Mostramos finalmente que se va a generar el diagrama de constelación para PSK, y esta tiene que estar lo que es con la gráfica con una línea, es decir, continua. En Gamma Windows, entonces aquí vamos a ingresar el orden de modulación 8 y se va a llegar a generar el diagrama de constelación para 8 PSK. Esta de acá sería su gráfica. El diagrama de constelación de 8 PSK se puede ver cómo se llegan a formar desde el 0 como el primer término hasta el 7 como el último término del 8 PSK, en el eje real y en el eje imaginario. Por ejemplo, si nos vamos al 4, vamos a ver de que está en -1 y 0, y así con todos los puntitos que hay. Ruido y desempeño de PSK. La CNR o señal to noise radio se expresa en decibeles, como ya es conocido, y está dada por la expresión matemática de SNR en decibeles, subdecibeles, va a ser igual a 10 por logaritmo de 10 entre la potencia de la señal y la potencia del ruido, que PS es la potencia de la señal y PN es la potencia del ruido. Si llegamos a introducir en MATLAB, primero tenemos que llegar a poner los valores del ruido de SNR con valores que suelen ser representativos. En este caso yo le he puesto -5, va a ir de 1 hasta el 20. Se tiene que llegar a convertir a una escala lineal. ¿Cómo se va a hacer eso? En esta parte de acá, donde si 10 al exponente de SNR de decibeles entre 10 va a llegar a transformar a una escala lineal. Finalmente graficamos lo que tendría que aparecer, poniendo lo que va a estar representado en una figura, se va a graficar y esta va a constar de lo que es de SNR de decibeles, del SNR final ya lineal. Luego los llegamos a representar en las gráficas
Y aquí va a estar entonces la relación señal-ruido en PSK. Esta de acá sería su gráfico. Podemos ver de que SNR, el ruido, está subiendo en lo que es en su escala lineal. Probabilidad de error de bit o ver. Para MPSK, es decir, para cualquier orden de PSK, la fórmula aproximada se llegará a representar de esta manera, donde la probabilidad de error de PSK está definida aproximadamente por 2 por m-1 sobre m por q, y esto multiplicado por la raíz de 2 por CNR por el seno de pi entre m. Esto se llega a entender mejor cuando lo llegamos a ver gráficamente. Entonces, en el ejemplo de MATLAB que vamos a poner, primero está solicitando que se introduzca el orden de la modulación, pero este es necesario conocer que tiene que ser mayor o igual a 4, puesto de que si es 4 ya sería otra clase de PSK, como puede ser el BPSK. Entonces introducimos el orden de modulación, que tiene que ser 4, 8, 16 o 32, y validamos lo que es que m sea una potencia de 2 y mayor o igual a 4 en esta parte de acá. Definimos el rango de SNR en decibeles, que vamos a poner de 0 a 20 con un incremento de 1. Convertimos el CNR a una escala lineal como vimos anteriormente. Calculamos el ver para MPSK usando ERFC, que es un código que ya tiene introducido en MATLAB, que esta es la función de error complementaria que llegue a introducir MATLAB. Ponemos un argumento de q en función de x, que este va a ser definido por la raíz de 2 por CNR por el seno de pi entre m. Usamos una aproximación usando RFC, que va a ser vir. Entonces ponemos lo que es nuestra ecuación que vimos anteriormente y podemos graficar finalmente el vir. Ponemos que se tiene que llegar a representar los ejes tanto para el ruido como la probabilidad de error de bit. Entonces finalmente esto de acá es cuando ya ponemos correr, run, y en Command Windows nos dice que ingresemos modulación y este va a ser para 1 de 8. Entonces finalmente tenemos lo que es la gráfica de la curva vir para 8K, donde podemos ver de que la probabilidad de error va a ir decreciendo en la señal de CNR. Comparación de PSK con otras modulaciones. En este caso vamos a ver cuáles serían las fórmulas de ver para cada modulación. Para MPSK, que tiene que ser mayor a 4, hemos visto de que esta es su fórmula que se llega a representar. Para MFSK esta es su fórmula, para MASK esta es su fórmula. La diferencia más notable es que para PSK tiene que haber sí o sí un orden en el cual tiene que trabajar para determinar su ecuación. Entonces el término común que existen entre los tres es el ruido, el CNR, y eso sería lo más destacable de esta parte de las ecuaciones. Entonces podemos incluso llegar a introducir cómo se verían las tres modulaciones en una gráfica de MATLAB. Entonces definimos el rango de CNR, como ya hemos visto que va a seguir siendo de 0 a 20. Convertimos CNR a una escala lineal en esta parte de acá. Solicitamos el orden, que puede ser 4, 8, 16, 32. Validamos M para que sea una potencia de 2 o mayor o igual a 4. Y calculamos el ver para MPSK usando el argumento, la aproximación usando RFS. Calculamos el ver... aquí ya es diferente. Hasta esta parte de acá está en la parte de atrás del video. Pero aquí calculamos ver para FSK, calculamos ver para SK, ya es diferente. Ya acá me refiero esto al código anterior, que ya se llega a introducir estos dos de acá para llegar a ver la comparación que existe entre gráficas. Entonces ponemos lo que es graficar ver en escala logarítmica. Ponemos para que se lleguen a mostrar. Este de acá se va a mostrar con un rojo, este de acá se va a mostrar con azul, esta de acá se va a mostrar con verde. Entonces ponemos los dos ejes, CNR en decibeles, probabilidad de error de bit, es decir, el ver. Vemos
últimos detalles como el título, cómo tienen que estar mostrados, y finalmente esta de acá sería su gráfica, donde podemos ver de que existe cierta distancia entre modulación y modulación, y que van a llegar a haber diferencias entre las señales. Comparación de PSK en otras modulaciones, pero ya directamente nos vamos a las ventajas de la modulación PSK en comparación de ASK y FSK. Una ventaja que tiene PSK, a diferencia de las otras, es su eficiencia espectral, puesta de que esta es alta y ocupa menos ancho de banda. En cambio, ASK es baja y requiere más ancho de banda, y FSK es media pero mayor que PSK. Resistencia al ruido. PSK es alta y menos afectada por interferencias. ASK es baja, muy sensible al ruido y distorsión. FSK es alta, mejor que ASK, pero peor que PSK. Probabilidad de error. PSK tiene un menor BIR en altas señales de ruido. ASK tiene un mayor BIR debido a amplitudes variables, y BIR es intermedio y depende del tipo de FSK que se esté utilizando. En consumo de energía, PSK es de medio y potencia constante, y ASK es de bajo, depende de la amplitud que se llega a transmitir. FSK es alto y requiere más potencia para cambiar frecuencias. PSK utiliza comunicaciones digitales, y esto suele ser muy común en Wi-Fi, Bluetooth y GPS. La complejidad del receptor. PSK es mayor, puesto que necesita sincronización de fase, a comparación de ASK, que necesita una detección sencilla, y FSK requiere de osciladores precisos. Sensibilidad de atenuación. PSK es baja y tiene señales de fase que se mantienen mejor. ASK es alta y tiene señales débiles, pueden ser confundidas. Y FSK es medio y depende del medio de transmisión que se llegue a utilizar. Aplicaciones en redes inalámbricas. PSK utiliza lo que es una alta, usado en 4G, 5G satélites y RFID. ASK es baja, poco usado en telecomunicaciones, y FSK llega a ser usado en radio y algunas comunicaciones. Continuando con la presentación, se va a ver dónde se aplica la modulación PSK, ya que en este caso vamos a tener tres grandes grupos en los que se aplica este tipo de modulación, donde el primero sería las comunicaciones satelitales, donde, bueno, en este caso, para usar lo que sería la modulación PSK, en las comunicaciones satelitales lo que se quiere preferentemente es que, al saberse que las comunicaciones estas viajan a una larga distancia desde el satélite hasta, bueno, desde el satélite de emisor hasta el receptor, viajan grandes distancias, y este mayormente se puede ver afectado por el ruido, ya que existen diferentes tipos de ruidos, interferencias, o la potencia puede ser un gran limitante. Es por este motivo por el que se va a usar lo que sería la comunicación PSK, ya que, como se puede ver aquí, dice que es una de las técnicas que son más utilizadas en las comunicaciones satelitales. Esto es debido a que es más resistente al ruido en comparación a las otras modulaciones, como por ejemplo la SK, o tiene un mejor aprovechamiento del ancho de banda, como se puede ver acá. Ese es mejor debido a su eficiencia espectral, resistencia al ruido y capacidad de transmisión de datos a grandes distancias. Esto se aplica a lo que vendría a ser como GPS, televisión satelital, etc., ¿no? Pero en este momento se va a ver lo que es las comunicaciones satelitales. Bueno, en este caso, para la comunicación satelital, lo que se hace es aplicar los diferentes tipos de PSK dependiendo del uso. Por ejemplo, lo que sería para el control o la telerimetría en satélites, que sería esta imagen que describe ese proceso, o lo que sería la TTIC, se usaría lo que sería la BPSK, o la que sería la Binary Phase Shift Keying. En el caso de que se quisiera para la televisión satelital, internet satelital, que también se va a ver adelante, se usaría la QPSK, la Quadrature Phase Shift Keying, donde, por ejemplo, la DBS o el estándar de TV satelital que existiese. Otro sería la 8PSK y la 16PSK, que son las variantes que son utilizadas para transmisión de datos de alta capacidad, donde en este caso se utilizan para transmisión de datos
¿cómo se puede decir? Gubernamentales y que necesiten mayor robustez o confidencialidad. Pasando un poco a lo que sería las redes inalámbricas y sistemas ópticos, aplicando a lo que sería la comunicación PSK, se puede decir en este caso que para este tipo de modulación que es clave, que sea eficiente y muy resistente al ruido, en las redes inalámbricas se va a permitir una transmisión en lo que sería Wi-Fi, el 4G, 5G, el IoT. Y en fibra óptica, como se resalta acá, es prioritario la alta velocidad y en el FSO que se permitan comunicaciones ópticas sin cables. En ambos casos se va a usar lo que sería el QPSK y las variantes que se mencionó anteriormente, 8PSK, 16PSK y otras dos que se van a ver posteriormente, para tener un mejor rendimiento de las telecomunicaciones modernas, donde en el caso de el Internet hay dos ventajas que vamos a ver o comparaciones que se van a hacer en el uso del PSK. En el caso de las ventajas, en base al Internet móvil, redes Wi-Fi, va a ser resistente al ruido y eficiente en espectro, que tiene similaridad y bueno, va de la mano con lo que se mencionó anteriormente, que es la transmisión satelital. Y en la transmisión de datos de alta velocidad se tiene la mayor capacidad y baja latencia. En los modos que se manejan para estos tipos de transmisión, estos dos tipos de aplicaciones para PSK, está la BPSK, la QPSK, que también se ve que está en la parte de la transmisión de datos de alta velocidad y difiriendo en esto con 8PSK y 16PSK para lo que es Internet móvil y redes Wi-Fi y DP-QPSK para la velocidad. En los usos es Wi-Fi, LTE, 5G y enlaces satelitales, fibra óptica, DWDM y la GPON. Las características es que son redes inalámbricas y en el otro caso son sistemas ópticos. Pasando a lo que serían las señales de televisión de alta definición, van a haber dos grandes comparaciones que se va a hacer, porque bueno, en este caso, al hacer transmisión de señales de televisión de alta definición, lo que hay que tomar en cuenta es de que hay dos formas en las que se puede hacer, satelital y terrestre, y en que es en menor medida el uso por cable, por lo que en el caso de lo que sería en la televisión satelital, que es DVB-S o DVB-S2, las dos modalidades que se utilizan es porque la señal, bueno, el uso es porque la señal viaja a enormes distancias y este va a tener que resistir mucho más al ruido y a las interferencias, por lo que el estándar que se usa es el DVB-S y lo que se hace es que mientras el DVB-S2 mejora la eficiencia con el trabajo del 8PSK y el 16PSK, este va a poder permitir transmitir más datos en el mismo ancho de banda, para que se pueda en este caso tener una mejor transmisión y hay una mejor resolución en la transmisión de datos para que pueda llegar al destino, ¿no? Al televisor. En lo que sería la transmisión digital terrestre o lo que es la DT-TDT, la modulación va a ser un poco más variada. Esto es debido a que la señal se va a tener que adaptar a muchos más obstáculos como edificios, montañas, etcétera, donde se va a usar la QPSK en zonas donde haya una señal más débil o para que necesite una transmisión móvil, por ejemplo en autos, celulares, etcétera. Ahora vamos a pasar a lo que sería la simulación en Proteus, en MATLAB y en Simulink. Como primera demostración de un circuito de modulación PSK se tiene lo siguiente, donde consta de lo que sería un alternador, dos transformadores de fase dividida y en este caso un grupo de puente de diodos Schottky de alta velocidad. Y bueno, como este circuito trabaja con lo que sería modulación digital y cambio de fase por cambio de estado, lo que se tiene acá es un circuito sencillo con un op-amp. ¿Qué es lo que hace este? Lo que este hace es encargarse de cambiar la fase, en este caso dependiendo de si es alto o bajo. Si está en alto, el op-amp que está en configuración de comparador lo que va a hacer es enviar un pulso alto y dependiendo de los límites del op-amp, que en este caso es de 5 voltios y menos 5 voltios, va a enviar
la señal de 5 voltios y va a estar en una fase de 0 grados. En el caso de que sea bajo, por comparador va a cambiar a la señal de menos 5. Y al trabajar este circuito con voltaje negativo, lo que va a hacer es enviar la señal de menos 5 voltios para que cambie de fase a 180 grados, donde en este caso con objeto de simulación, para que el simulador no se trabe demasiado, se ha puesto lo que sería una frecuencia de 1 kHz. Y el siguiente proceso que hace el circuito es cuando está en alto, tiene una fase, y en el caso de la transmisión de los datos, obviamente que se representa con el pulsador, va a ir cambiando. Lo que hace es, en alto está en, como se ven los colores, está en rojo, está en una fase, en azul cambia de fase. Entonces esto, lo que sería el osciloscopio, se vería de la siguiente manera, donde al ser una señal de alta frecuencia, se ve, ¿no?, que la línea azul que se tiene aquí, esta de acá abajo, va a ser nuestra señal y cambia de estado. Y no sé si es muy apreciable acá en el gráfico, se cambia de estado, perdón, si hacemos un poco más de zoom, se puede ver cómo cambia de estado. Es tal vez un poco más brusco, pero se puede ver el cambio de estado. Que de todas formas esto en la misma clase se va a mostrar la simulación. Esto sería parte de la primera simulación. Pasando a la siguiente simulación, se tendría lo siguiente. En este caso, para esta simulación, lo que se ha hecho es simplificar bastante más el anterior circuito. Lo que se está haciendo en este caso es tener nuestra señal de entrada, la señal portadora, un amplificador operacional que va a trabajar como inversor, en este caso, para que trabaje en las dos fases, de 0 grados y de 180 grados. Y un switch, que en este caso en la transmisión de datos se utiliza un multiplexor, ¿no?, para que vaya cambiando los diferentes datos, las diferentes fases. Pero por temas de comodidad se coloca el switch para que pueda ser demostrativo el cambio de fase que va a haber. Y trabaja de la siguiente manera, ¿no? Y relativamente obvio. Se toma en cuenta las dos salidas, la de 180 grados de fase y la de 0 grados de fase. Y lo que va a hacer este switch es, al cambiar de estado, de salida, se va a tener una u otra fase. Ya, donde en este caso para la simulación se tienen las tres señales. La señal azul es la que se tiene de salida del op-amp inversor. La señal amarilla es la que se tiene de salida del cambio de fase, y lo que sería la señal roja, que sería la C, se va a tener la señal en 0 grados de fase, donde en este caso, no sé si es apreciable en la señal amarilla el cambio de fase que se está haciendo, ¿no? El cambio de fase que se produce con el cambio de estado es notorio. Y de igual manera, con la anterior simulación se va a poder demostrar esto en clases para que sea más comprensible. Ahora, en este caso, pasando a lo que sería la simulación en MATLAB, lo que se va a tener es lo siguiente. Primero, bueno, en la línea de código, y como en la mayoría de las que hago, se va a colocar una línea de código en la que se pueda borrar la command window, todas las ventanas abiertas, y se pasa a lo siguiente. Esta está aquí con el nombre de bits, que sería una matriz con los valores que nosotros tenemos. Y bueno, este llegaría a ser el mensaje que se va a transmitir, que puede ser más largo o más corto, que se va a ver más adelante. Se va a transmitir sobre una frecuencia que sería la portadora, que en este caso se está tomando el 1000, como fue en la simulación en Proteus, que va a ser 1 kHz. Y se le va a dar una duración, la duración que va a tener cada bit, y bueno, esta variable que va a leer la longitud de los bits, para que en este caso lo que se pueda hacer es colocar primero el tiempo que va a tener el vector, el tiempo en el que se va a reproducir toda esta transmisión,
y poder pasar a lo que sería la expansión de los bits en ese tiempo, en el tiempo t, para que se pueda colocar sobre la portadora, que va a ser una senoidal seno, y la siguiente línea de código hace lo siguiente. Donde se tiene bits, el tiempo de los bits, si son altos o son bajos, se va a tomar de la siguiente manera. Se multiplican por 2 y se resta -1 para multiplicarlo por la portadora. ¿Esto por qué? En el caso de que fuera el bit 1, se multiplica por 2 y se tiene un positivo 1. Multiplicado por la portadora nos da la misma señal seno, que sería una fase de 0 grados. En el caso el bit fuera 0, se multiplica por 2 y nos da 0. Y restado -1 nos da un -1, que multiplicado por la portadora es menos seno, que nos va a dar una fase de -180 grados. Pasando a lo que sería la gráfica, la parte de acá se tiene dos códigos iguales, divididos por subplots, que sería el primero, el subplot 1, subplot 2, donde se está graficando lo que sería los bits en el tiempo, y en el siguiente la señal BPSK, donde se ha codificado, ¿no?, que se va a colocar la tasa de bits, o bueno, el mensaje en bits sobre la señal portadora, donde en este caso se tendría la siguiente gráfica, donde se puede apreciar que, bueno, se tiene en alto una frecuencia, o bueno, una fase específica, y en bajo hay un cambio de fase, que serían estos. Cada pico que hay acá es un cambio de fase que hay en la señal. Eso sería por la parte de MATLAB. Ahora, pasando a lo que sería la simulación en Simulink, lo que se ha hecho es lo siguiente. Para que se pueda representar en este caso la variación de los bits, la variación de... Bueno, en el mensaje lo que se ha hecho es añadir un código Bernoulli, un generador de binario Bernoulli, y se sigue el mismo proceso que en el código en MATLAB. Se tiene un generador de señal, donde se va a tener una señal senoidal de amplitud 1 con una frecuencia 50 de fase 0 inicial. En este caso esto para que en la gráfica, o bueno, en la señal que se vaya a mostrar en el osciloscopio sea más descriptivo, se va a tener también lo siguiente. Siguiendo a lo que sería el generador de Bernoulli, se va a tener una ganancia doble. Esto va a pasar a adicionarse a una constante de -1, donde se sigue el mismo proceso anteriormente mencionado, donde si es 1 se va a multiplicar por 2 y se queda como salida 1, y si es 0 se multiplica por 2, su ganancia va a seguir siendo 0 y queda como -1. Y un bloque de producto donde nos va a sacar ya de salida en este caso la señal BPSK, donde haciendo correr en este caso la simulación, que va a demorar un poco, se tendría lo siguiente, donde, bueno, como primer gráfico se va a tener aquí lo que sería la señal senoidal, y en este caso como segundo gráfico la señal BPSK codificada. En el tercero se tienen las tasas de bits, ¿no?, que va a ser 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 y tal. Estas son la tasa de bits que va a pasar, los mensajes, y codificándose, bueno, modulando lo que sería la señal portadora, se tiene lo siguiente, donde se puede ver aquí que este es una fase, aquí hay un cambio de fase y otra vez vuelve a haber un cambio de fase dependiendo de si hay un pulso alto o bajo. Eso sería por la parte de la simulación. Si hubiera alguna duda, por favor hacérmelo saber en la clase, y se va a obtener el código, la simulación y todo a la mano para poder explicarlo. Gracias.